El jardín estaba envuelto en una calma dorada, bañada por la luz suave de una tarde de finales de primavera. Las hojas de los naranjos vibraban levemente con la brisa, y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume delicado de las flores que Santiago acababa de plantar. Estaba de rodillas junto al seto, las manos hundidas en la tierra, los antebrazos manchados de polvo, el rostro enrojecido por el sol y el esfuerzo. Su casa, una pequeña vivienda de una planta con paredes encaladas, lindaba directamente con la del vecino. No había muro alto entre ellos, solo una reja baja cubierta de yedra y algunos rosales viejos que servían más de decoración que de límite. Y aunque llevaba ya 2 años viviendo ahí, no había cruzado muchas palabras con el hombre de al lado. Un saludo breve al sacar la basura, una sonrisa fugaz en la fila del mercado del barrio. Nada más. Pero ese día, todo cambió. Santiago no lo escuchó llegar. Estaba demasiado concentrado en alinear las piedras del parterre, absorto en su pequeño universo de tierra y sol, cuando una voz cálida, con un dejo de humor contenido, lo sorprendió desde el otro lado del seto. No sabía que tenías tanta mano para las plantas. Levantó la vista de golpe, el corazón dándole un salto en el pecho. Y ahí estaba él, Tomás, de pie, apoyado despreocupadamente en la valla, con una camiseta vieja y ajustada que dejaba ver el contorno de unos brazos bien formados, morenos, cubiertos de vello oscuro. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, profundos, de un color incierto entre avellana y miel, lo estudiaban con una intensidad que hizo que Santiago se sintiera, de pronto, muy consciente de su propio cuerpo. «Bueno, intento que no se mueran», respondió él, secándose las manos en el pantalón y poniéndose de pie. Tomás rió, una risa baja, contenida, como si no quisiera romper del todo el silencio suave de la tarde. «No se te da mal». Su mirada bajó por un instante, deteniéndose un segundo demasiado en los brazos de Santiago, aún manchados de tierra. Hay algo en cuidar de algo con las manos que dice mucho de una persona, ¿no crees? Santiago no supo qué contestar. El comentario parecía casual, pero había en su voz una tonalidad extraña, algo más denso, algo que vibraba entre los dos sin haber sido dicho. Durante un largo segundo se miraron. Santiago notó cómo el aire se volvía espeso entre ellos. Los sonidos del barrio se alejaban, como si la conversación los envolviera en una burbuja suspendida. Tomás desvió la mirada apenas, hacia el parterre. Sus dedos se movieron de forma inconsciente sobre la valla, como dibujando algo invisible. «¿Y qué más plantas por ahí?», preguntó, como si buscara quedarse un poco más. «Flores, sobre todo, algunas aromáticas y tomates. Me gusta verlos crecer». Santiago sonrió, algo más relajado. «Supongo que tiene algo de terapia». «¿Y tú?», preguntó de pronto Tomás. «¿Creciste aquí?». La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. No por lo que preguntaba, sino por el tono. Había algo personal, casi íntimo, en cómo lo dijo. Como si no hablara solo del lugar, sino de algo más profundo. «No, me mudé después de una ruptura. Necesitaba empezar de nuevo». Tomás asintió despacio. Sus ojos no lo soltaron. A veces cambiar de tierra es lo único que hace que algo florezca. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era una pausa educada. Era una tensión que se había instalado sin pedir permiso. Santiago sintió cómo el pecho le latía con más fuerza. No era nerviosismo, era otra cosa, una expectación silenciosa, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no se atrevía a nombrar. «¿Y tú?», preguntó él con voz baja. «¿Vives solo?». Tomás sonrió, pero esta vez no hubo humor en su gesto, solo una calma melancólica. «Sí, hace mucho. Demasiado, quizá». El sol descendía poco a poco,
tiñendo la piel de ambos con tonos cálidos. Santiago pensó, sin querer, en cómo brillaba el sudor en la nuca de Tomás, en cómo la sombra de su mandíbula proyectaba una curva perfecta en su cuello, y cuando sus ojos se cruzaron otra vez, supo que no estaba solo en ese pensamiento. «Si quieres, puedo darte algunas plantas», dijo él, buscando una salida, pero sin desear encontrarla. «Para tu patio. ¿Y si mejor me enseñas a cuidarlas?» La pregunta fue suave, pero lo dejó sin aliento. Tomás no sonreía. Lo miraba en serio, con una intensidad que parecía desnudarlo. Y Santiago sintió, de pronto, que todo el jardín giraba alrededor de ese momento. «Está bien», respondió, con la voz más tranquila de lo que sentía. «¿Mañana, na?» «Mañana». Y con un leve gesto de cabeza, Tomás se apartó de la valla y desapareció hacia su casa. Santiago lo vio alejarse, el pulso retumbándole en las muñecas, la respiración entrecortada. Se quedó allí un largo rato, de pie en medio del jardín, con las manos sucias y el pecho lleno de una extraña calidez. Sabía, con una certeza inexplicable, que ese encuentro había cambiado algo. Y que a partir de mañana, cada flor que creciera en ese jardín llevaría dentro el eco de esa mirada. El día siguiente amaneció claro y fresco, con un cielo que parecía haberse lavado durante la noche. Santiago se levantó temprano, inquieto, con esa sensación eléctrica en la piel que precede a algo importante. Preparó café sin pensar demasiado, tratando de distraerse con la rutina. Pero cada movimiento, el sonido del agua al hervir, el aroma fuerte del grano recién molido, le recordaba que Tomás iba a cruzar su puerta en pocas horas. Mientras organizaba los maceteros y las herramientas en el jardín, Santiago sentía un leve temblor en las manos. Se dijo que era por el café, por el frío matutino, pero en el fondo sabía que no era eso. Era expectación. Era esa mirada de la tarde anterior que se había quedado grabada en su memoria como un fuego lento. Cuando escuchó el chirrido de la puerta del vecino, su pulso se aceleró. Tomás apareció cargando una pequeña caja de madera. Traía una camisa remangada, abierta en el cuello, y un par de guantes colgando del bolsillo. La luz de la mañana lo envolvía de un modo casi cinematográfico, resaltando cada línea de su cuerpo, cada movimiento pausado. «Buenos días», saludó Tomás con una voz más grave que la tarde anterior. «Buenos días». Santiago intentó sonar relajado, pero su sonrisa salió un poco nerviosa. Tomás dejó la caja sobre una mesa del jardín y la abrió. Había varias macetas pequeñas con tierra fresca y semillas envueltas en papel. «Traje esto para aprender», dijo con un gesto leve, «pero tendrás que enseñarme tú». Santiago asintió. Le indicó que se arrodillara junto a él, junto a la parra que trepaba por una de las paredes, y así lo hicieron, los dos de rodillas, hombro con hombro, manos hundidas en la misma tierra. Al principio hablaron de cosas prácticas: cuánta agua necesitaba cada planta, cómo reconocer la calidad de la tierra. Pero poco a poco la conversación fue soltándose. El roce accidental de sus codos se convirtió en una especie de lenguaje, un contacto breve pero que dejaba un calor persistente. Cada vez que sus dedos coincidían al coger las herramientas, Santiago sentía una corriente subirle por los brazos hasta el pecho. Tomás, por su parte, parecía tranquilo, pero sus ojos, cuando se cruzaban con los suyos, tenían un brillo distinto. «Nunca pensé que esto sería tan íntimo», murmuró Tomás en un momento, sin apartar la vista de la tierra. Santiago tragó saliva. «Es que trabajar con las manos tiene algo humano. Te acerca». Tomás alzó la mirada y lo sostuvo. Era una mirada lenta, profunda, que no tenía prisa. «A ti te gusta cuidar de las cosas», dijo con voz baja. «Eso se nota». Santiago no respondió de inmediato. Esa frase pronunciada así no parecía hablar solo de plantas. «Supongo que sí», contestó al fin.
El silencio que siguió no fue incómodo, era más bien una pausa cargada, como si ambos estuvieran sintiendo el mismo aire denso, el mismo pulso acelerado. Tomás acercó un poco más su cuerpo al de Santiago para mostrarle algo en la tierra, y el calor de su brazo se deslizó por el suyo. Fue un roce leve, pero Santiago se estremeció. Tomás lo notó. ¿Estás bien?, preguntó sin retirar el brazo. Sí, susurró Santiago con la voz más baja de lo que pretendía. Perfectamente. Y ahí, en esa palabra, había una confesión velada. Trabajaron en silencio un rato más. El sol empezó a calentarles la nuca y el olor a tierra se volvió más intenso. Las manos de ambos estaban sucias, llenas de pequeñas partículas negras, y sin embargo se sentían cómodos, como si compartieran un secreto. En un momento, Tomás alargó la mano para quitarle a Santiago un trozo de hoja que se le había pegado en la mejilla. Lo hizo despacio, casi con reverencia. Sus dedos rozaron su piel un segundo de más. «Tenías algo aquí», dijo con una voz tan suave que apenas era un murmullo. Santiago se quedó inmóvil, respirando hondo. La yema de esos dedos le dejó un calor que se extendió por su rostro, bajando hasta el cuello. Sus ojos se encontraron, muy cerca, demasiado cerca. El mundo se redujo a ese instante. El olor de la tierra, el canto lejano de un pájaro, la respiración de Tomás rozándole la piel. «Gracias», murmuró Santiago, aunque su voz sonó más como un suspiro. Tomás retiró la mano con calma, pero no apartó la mirada. De nada. Siguieron así un rato, trabajando despacio, casi en silencio, hasta que terminaron de plantar las semillas. Se sentaron en el borde del parterre para descansar. La sombra de la parra los cubría a medias, y el aire olía a menta y a algo más indefinible. «No pensaba que me gustaría tanto esto», admitió Tomás, «pero creo que me gusta por cómo lo haces tú». Santiago lo miró. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. «No es nada especial». «Sí lo es». Tomás se inclinó un poco hacia él, bajando la voz. «Tú lo haces especial». Ese tono, esa cercanía, hicieron que Santiago sintiera la piel erizarse. Sus respiraciones estaban sincronizadas, sus rodillas se rozaban. Y en ese roce había más electricidad que en cualquier palabra. Por un momento ninguno se movió. Era como estar al borde de un precipicio invisible, sabiendo que un paso más cambiaría todo. El sonido de una puerta golpeando en la distancia los hizo apartarse levemente. Tomás sonrió, pero sus ojos aún brillaban. «Creo que ya me enseñaste bastante por hoy», dijo, poniéndose de pie. «Pero me gustaría seguir aprendiendo». Santiago asintió, intentando recuperar el aliento. «Cuando quieras». Tomás lo miró unos segundos más antes de marcharse, y cuando cruzó de nuevo al otro lado de la valla, Santiago sintió que el jardín ya no era solo suyo, que cada rincón guardaba ahora la huella invisible de ese encuentro. Se quedó sentado un rato, las manos aún sucias, el corazón agitado. Sabía que aquello apenas empezaba. El tercer día amaneció más cálido, con un sol que se filtraba entre las ramas del limonero y pintaba el suelo de manchas doradas. El jardín parecía otro desde la última visita de Tomás. Las flores recién plantadas asomaban tímidas, y el aire olía a menta fresca y tierra húmeda. Santiago había pasado la noche en vela, repasando en su mente cada gesto, cada mirada, cada palabra de la tarde anterior. Su cuerpo aún recordaba el roce de aquellos dedos en su mejilla, un calor que se resistía a desvanecerse. Se encontraba cortando algunas ramas secas cuando escuchó pasos. Eran distintos a los de cualquier otro vecino, más pausados, más seguros. Sin levantar la vista, supo que era Tomás. «Buenos días», saludó él, y la voz grave, casi ronca, le recorrió la piel como una caricia invisible. Santiago sonrió sin mirarlo. «Buenos días». «Pensé que hoy no vendrías».
Dije que quería aprender, ¿no? Tomás apoyó los brazos sobre la valla y lo miró, con esa intensidad tranquila que ya se había vuelto costumbre. Además, creo que todavía me debes una lección sobre cómo cuidar las raíces. Santiago dejó las tijeras de podar y se acercó, secándose las manos en el pantalón. El sol caía de lleno sobre Tomás, iluminando las pequeñas gotas de sudor en su frente y marcando las líneas de sus brazos. Había algo en su presencia que llenaba el jardín, como si la atmósfera misma se volviera más densa, más íntima. «Pasa», dijo Santiago finalmente, señalando la puerta de la reja. Tomás entró despacio, sin prisa. Traía un par de botellas de agua y un gesto leve en los labios. Por un instante ninguno habló. Solo se miraron. Y ese silencio parecía decirlo todo. Se arrodillaron junto al parterre, hombro con hombro. Las manos de Tomás imitaban las de Santiago, siguiendo cada movimiento, cada indicación. Pero no era solo una clase de jardinería. Era algo más. Cada vez que sus dedos coincidían sobre la misma raíz, una corriente eléctrica subía por sus brazos. Cada vez que se inclinaban al mismo tiempo, sus hombros se rozaban y ese simple contacto les erizaba la piel. «Tienes paciencia», comentó Tomás, su voz baja, casi un murmullo. «Se te nota en las manos». Santiago tragó saliva. «Las plantas no crecen si las apuras». Tomás lo miró de lado con una media sonrisa. «Las personas tampoco». Las palabras cayeron entre ellos con un peso suave pero profundo. Santiago sintió que el aire se le quedaba en el pecho. Bajó la vista hacia la tierra, pero podía sentir la mirada de Tomás clavada en él, intensa, expectante. Unos segundos después, Tomás se inclinó para quitarle otra hoja del cabello. Esta vez no fue solo un gesto casual. Sus dedos se deslizaron por un mechón hasta rozarle la nuca, un toque mínimo que hizo que Santiago respirara hondo, casi temblando. «Siempre sales del jardín con algo encima», dijo Tomás, sin apartar la mano del todo. Santiago levantó los ojos. Estaban tan cerca que podía contar las pestañas de su vecino. El calor del sol se mezclaba con el calor de su cuerpo, envolviéndolos en una atmósfera densa, suspendida. «¿Será que me dejo atrapar?», susurró sin pensar. Tomás sonrió apenas. Su mano seguía cerca, rozándole la nuca, pero no avanzaba. Era como si ambos estuvieran esperando una señal, un suspiro, un gesto que rompiera el hechizo. El canto lejano de un pájaro llenó el silencio. Y entonces, sin decir nada, Tomás retiró la mano y se sentó en el borde del parterre. El momento no se rompió, solo se transformó en algo más profundo, más lento. «Creo que necesito agua», dijo Tomás, abriendo una de las botellas. Santiago lo imitó. Bebieron despacio, sin mirarse del todo, pero con la tensión aún viva en el aire. Cada gesto, cada respiración, parecía cargado de una intimidad nueva. «Te queda bien el jardín», comentó Tomás después de un rato. «Y me gusta cómo huele cuando estás tú aquí». Santiago giró la cabeza, sorprendido por la confesión velada. «¿Cómo huele?» «A algo que no quiero olvidar». El corazón de Santiago dio un salto. Esa frase, pronunciada con voz grave y lenta, le recorrió la columna como un escalofrío. «Tomás», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Su vecino se inclinó un poco hacia él, sus rodillas casi tocándose. «No digas nada. Solo enséñame otra vez cómo cuidar las raíces». Santiago lo miró en silencio, y entonces lo entendió. No se trataba de plantas, no solo de eso. Se trataba de ellos, de cómo se habían ido acercando sin darse cuenta hasta que ya no quedaba espacio para fingir distancia. El resto de la mañana transcurrió lento, con gestos suaves, miradas largas y silencios llenos de significado. Cuando Tomás se marchó, al final, Santiago se quedó en el jardín mucho después, sintiendo todavía el calor del roce de su mano en la nuca. Sabía que algo estaba germinando, algo que no podría detener aunque quisiera. El cuarto encuentro llegó sin previo aviso. No hubo un acuerdo,
ni un mensaje, ni siquiera un gesto pactado. Solo la certeza compartida de que, al atardecer, sus caminos volverían a cruzarse. Y así fue. Tomás apareció justo cuando la luz empezaba a dorar las hojas del naranjo, con una expresión tranquila y los pasos decididos, como quien regresa a casa tras una larga jornada. Santiago lo esperaba, aunque no lo supiera. Había estado todo el día sintiendo la piel sensible, alerta, como si el aire mismo llevara la promesa de algo inminente. Y cuando escuchó el crujido familiar de la puerta del vecino, supo que la espera había terminado. Tomás no traía plantas ni herramientas, solo a sí mismo, vestido con una camisa azul que resaltaba el tono cálido de su piel, y una mirada que ya no buscaba excusas. «Hoy no vine a plantar nada», dijo deteniéndose frente a la reja. «¿Y entonces?» «Solo quería estar aquí, contigo». Las palabras flotaron entre ellos con una calma absoluta. Santiago sintió que todo su cuerpo respondía a ese contigo como a un hechizo. Sin decir nada, abrió la puerta del jardín y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Caminaron entre las flores en silencio. No necesitaban hablar. Sus cuerpos sabían qué decirse. El perfume del romero, del jazmín que trepaba por la verja, el rumor suave de las hojas al moverse, todo parecía formar parte de una sinfonía íntima, escrita solo para ellos. Se sentaron bajo el limonero, uno junto al otro, sus hombros apenas tocándose, sus respiraciones acompasadas. «No sé qué estamos haciendo», dijo Santiago al fin, «pero no quiero dejar de hacerlo». Tomás giró el rostro hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y algo más profundo, más serio. «Yo tampoco. A veces no se trata de entenderlo, ¿sabes? Solo de sentirlo». Y entonces el silencio se hizo denso, como si el aire entre ellos vibrara con una electricidad invisible. Santiago volvió el rostro y sus ojos se encontraron, tan cerca que podía ver el reflejo del sol poniente en las pupilas de Tomás. Fue un segundo, o tal vez una eternidad, pero bastó. Tomás levantó una mano y la apoyó con suavidad en el rostro de Santiago, sus dedos acariciando la línea de su mandíbula con una lentitud casi reverente. Santiago cerró los ojos, sintiendo cómo ese roce le encendía la piel. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad de lo que estaba a punto de ocurrir. «Si no quieres, dime ahora», susurró Tomás. Santiago abrió los ojos y, sin apartar la mirada, negó suavemente con la cabeza. Y entonces, el beso. Fue lento, contenido, pero lleno de una emoción que no necesitaba palabras. Los labios se buscaron como si llevaran toda la vida esperando ese momento. No hubo prisa, solo una entrega paciente, como dos cuerpos que se reconocen en el contacto y se dan permiso para sentir. Santiago tembló, no de frío, sino por la ola de calor que le recorrió el cuerpo desde la boca hasta los dedos. Tomás profundizó apenas el beso, sus manos subiendo para enredarse en su nuca, y Santiago se dejó llevar, se abandonó al vértigo suave de ese encuentro. Cuando se separaron, no hablaron, solo se miraron, con el rostro cerca, las respiraciones agitadas, las mejillas encendidas por la emoción. «No fue un impulso», dijo Tomás con voz grave. «No me confundas con alguien que no sabe lo que siente». «No lo haré», respondió Santiago con una certeza que le nació desde lo más hondo. Se quedaron abrazados bajo el árbol, sin necesidad de más. El cielo empezaba a teñirse de tonos violetas y la noche caía con una suavidad casi sagrada. En el jardín, todo parecía vibrar con la misma energía que había nacido entre ellos, una fuerza silenciosa, lenta, inevitable. Y en medio de ese abrazo, Santiago supo que ya no podía ocultarse más, que aquel vínculo no era un capricho ni una ilusión, era real. Y aunque aún no supiera qué forma tomaría, era suyo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz.
La mañana siguiente amaneció con una claridad nueva, como si el sol hubiese sido testigo del beso bajo el limonero y ahora bendijera cada rincón del jardín con su luz más amable. Santiago salió descalzo, con la taza de café aún humeante entre las manos, y respiró hondo. Todo parecía distinto. No el paisaje. Las flores seguían allí, el mismo viento movía las hojas, los pájaros cantaban como siempre, pero él, por dentro, había cambiado. Había algo en el aire, una sensación parecida a la certeza, y no nacía del jardín, sino del recuerdo de unos labios, del peso sereno de un cuerpo junto al suyo, de una mirada que ya no necesitaba palabras. Casi sin darse cuenta, sus ojos buscaron al otro lado de la reja, y allí estaba Tomás, apoyado en el marco de su puerta, con una taza en la mano y una sonrisa dormida, como si también llevara dentro el eco de lo vivido la noche anterior. Se miraron desde la distancia, pero el saludo no fue un gesto de cortesía. Fue un reconocimiento, un «aquí estoy», que valía más que cualquier frase dicha en voz alta. Minutos después, ya caminaban juntos entre las macetas, sin necesidad de hablar. Sus cuerpos se rozaban al pasar, los dedos se encontraban con disimulo entre los tallos, y las sonrisas, suaves y cómplices, llenaban los huecos del silencio. «Anoche no pude dormir», confesó Santiago mientras acariciaba una flor. «Yo tampoco», respondió Tomás, mirándolo con una mezcla de dulzura y deseo contenido. «Cerraba los ojos y aún sentía tus labios». Santiago alzó la vista. Sus corazones latieron al mismo tiempo. «No sé qué va a pasar con esto», dijo él sin apartar la mirada. «No sé cómo seguir después de esto». Tomás dio un paso hacia él, acortando la distancia. «Yo tampoco lo sé. Pero sí sé que no quiero fingir que no ocurrió, que no sentí lo que sentí, que no quiero dejar de sentirlo». El tono era firme, pero la emoción temblaba en su voz. Y esa mezcla de vulnerabilidad y certeza le apretó el pecho a Santiago de un modo inesperado. Tomás alzó la mano y la posó en su mejilla con la misma ternura del día anterior. Y ese simple gesto bastó para que todo lo no dicho cobrara forma. Santiago se inclinó hacia él, despacio, con los ojos fijos en los suyos, y esta vez fue él quien inició el beso. Fue más largo, más profundo. No había duda ni contención, solo la necesidad de confirmar, de pertenecer. Sus labios se encontraron en un ritmo nuevo, más íntimo, más sincero. Sus cuerpos se acercaron sin esfuerzo, encajando como si el jardín entero los hubiera estado esperando desde siempre. Cuando se separaron, no hubo palabras. No hacían falta. Ambos sabían que a partir de ese instante, algo se había vuelto irreversible. Pasaron el resto de la mañana juntos, regando, riendo, hablando de cosas pequeñas, pero cada gesto, cada roce, llevaba dentro la promesa de algo más grande. Y el jardín, ese espacio que antes era solo de Santiago, se volvió de pronto un lugar compartido, un territorio íntimo donde las raíces de algo nuevo empezaban a crecer. Días después ya no había horarios ni invitaciones formales. Tomás cruzaba la reja como quien cruza a su casa. Santiago preparaba 2 cafés en lugar de uno. Las flores crecían mejor, como si también ellas respiraran esa energía nueva. A veces cocinaban juntos, a veces se perdían en largas conversaciones al atardecer. Otras veces solo se miraban sin hablar, compartiendo el silencio que solo conocen quienes se entienden sin necesidad de palabras. Y aunque nunca pusieron nombre a lo que eran, no hizo falta. Sus cuerpos se buscaban con naturalidad, sus miradas se encontraban con deseo y ternura. Sus vidas, antes paralelas, ahora estaban entrelazadas como las enredaderas que decoraban la valla. Una tarde, mientras regaban el limonero, Tomás se acercó por detrás y rodeó la cintura de Santiago con los brazos. Apoyó el mentón en su hombro, respirando el aroma de su cuello. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en este jardín?», susurró. «¿Qué?». «Que eras tierra fértil,
que algo en ti estaba esperando florecer. Santiago cerró los ojos. La piel se le erizó, pero no por el aire fresco, sino por la intensidad de esa frase, de su verdad. Y tú lo hiciste crecer. Respondió, girándose para mirarlo. Se besaron otra vez, con el sol poniéndose detrás de ellos y el cielo teñido de naranja y violeta. Y mientras las flores respiraban alrededor, mientras la tarde moría en silencio, Santiago supo que su jardín nunca volvería a ser el mismo, porque ahora, allí también florecía el amor.